La leyenda de las 4 barras. La leyenda de las 4 barras es uno de los mitos fundacionales más conocidos. Publicada por primera vez en el siglo XVI, intenta explicar los orígenes del emblema de las 4 barras rojas sobre campo dorado. Que primero fue el emblema de la dinastía de la Casa de Barcelona y actualmente identifica los territorios que estuvieron bajo su dominio. Sus dos protagonistas son Wifredo el Velloso, conde de Barcelona, y Luis el Piadoso, rey de los francos. Después de una batalla, el rey premia la fidelidad de su vasallo otorgándole un emblema para su familia. Moja los 4 dedos en la sangre de Wifredo y los desliza sobre un escudo dorado donde deja la marca. Así se convierte en el emblema de los herederos de Wifredo, considerado el fundador de la dinastía, ya que sus hijos son los primeros en heredar el título sin ser designados directamente por el rey. Aunque cabe decir que ese tipo de emblemas no empezaron a fijarse hasta finales del siglo XI, 2 siglos después de los supuestos hechos. Para continuar la visita, diríjase al punto siguiente. Mapa de los condados catalanes en el siglo XI. En el punto 7C.